Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana negativa para los activos de riesgo, las acciones globales retrocedieron un 1,07% y los mercados desarrollados en 1,4%. En Estados Unidos, el S&P cerró la semana con una contracción del 1,66%, en línea con el Nasdaq 100 en 2,26%. A nivel global, el día jueves de la semana pasada, el presidente Donald Trump acaparó la atención del mercado al dar un giro geopolítico y evidenciar una marcada inclinación hacia Moscú. Mientras amenazó con aranceles a los aliados tradicionales como Canadá, México y la Unión Europea, el expresidente sugirió que un acuerdo comercial con China sería posible. Además de sus recientes declaraciones en las que calificó a su homólogo ucraniano de dictador y le advirtió que se apure o arriesga a perder a su país, ha generado inquietud en Europa, que el lunes había registrado uno de sus mejores desempeños bursátiles. Además de la imposición de aranceles ya conocidos de acero y aluminio, que comenzarían a regir a partir del 12 de marzo, se anunció un nuevo paquete que entraría en vigor el 2 de abril, afectando las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos importados. Sin embargo, los analistas no solo están atentos a las palabras de Donald Trump, sino que también a la minuta de la última reunión del FOMC, que reflejan una clara inclinación hacia una pausa prolongada en las tasas de interés de la Reserva Federal. Asimismo, los miembros del comité expresaron su preocupación por el impacto inflacionario derivado de las políticas comerciales y migratorias de la actual administración. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global del 0,09%, revirtiendo su racha apreciativa que se había visto post-elecciones estadounidenses, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,09% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos a la baja, con el IPSA mostrando un rendimiento de menos 0,65%, en línea con el peso chileno que se depreció un 0,58%, luego de haber tenido su mejor semana en lo que va del año, siendo la moneda con mejor performance de la semana antepasada. Por su parte, la renta fija nacional evidenció un retroceso de 0,58%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos en general negativos para mercados desarrollados, pero positivos para emergentes. En los mercados desarrollados vemos a Estados Unidos y Asia con retrocesos del 1,63 y 1,69% respectivamente. Lo anterior, luego de que en Estados Unidos las expectativas de inflación marcaran su mayor alza desde 1995, de acuerdo a la Universidad de Michigan. Por su parte, Japón fue el único país que marcó una tendencia positiva, luego de que la nación creciera notoriamente más de lo esperado por los analistas, marcando un avance del 2,8% versus el 1,1% esperado. Además, el índice inflacionario también marcó una tendencia al alza, lo cual, a diferencia de la mayoría de los países, sería algo positivo, producto de su problema inflacionario. Recordar que en marzo de este año se cumple un año luego de que el BOJ, el Banco Central de Japón, decidió subir su tasa de interés luego de 8 años con tasas de interés negativas. Para emergentes, destacó el índice general y Asia con un avance del 2 y 2,56% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos mixtos en desarrollados y emergentes. Para desarrollados, el índice global avanzó un 0,08%, mientras que High Yield descendió un 0,09%. Por su parte, desde emergentes, Investment Grade avanzó un 0,26% y High Yield retrocedió un 0,13%. Desde un espectro general, las divisas se observaron mixtas, con una fuerte apreciación de 2,04% del yen japonés, al actuar como activo de refugio frente a una posible guerra comercial. Desde emergentes, destaca el peso colombiano como la moneda con mejor performance de la semana, con un 1,08%, luego de que la economía del país creciera más de lo esperado por los analistas en el último trimestre, con un crecimiento de 0,6% en comparación con el 0,3% esperado. Además, la actividad económica también marcó un crecimiento al alza del 3% por sobre el 2,3% proyectado para diciembre.
En cuanto a los commodities, tenemos que en el sector de los metales los resultados fueron alcistas. El hierro lideró las alzas con un incremento del 2,94%, seguido por el oro, que avanzó un 1,86%, y la plata con un aumento del 1,1%. Cerrando la lista, el cobre registró un leve incremento de 0,87%. El alza en el precio del hierro se explica principalmente por una visión optimista de la demanda china, el principal destino de sus exportaciones. En cuanto al oro y a la plata, el aumento fue impulsado por las tensiones arancelarias y a la incertidumbre geopolítica, lo que llevó a los inversionistas a buscar activos de refugio seguro. En el sector energético, los resultados fueron negativos. El petróleo WTI retrocedió un 0,48%, mientras que el gas natural registró una caída del 2,24%. La baja en el petróleo fue influida por el reporte de la empresa que gestiona el oleoducto ruso, bombardeado por Ucrania, anunciando que seguía funcionando sin interrupciones, además de la creciente posibilidad de un fin al conflicto entre ambos países. En cuanto al gas natural, su descenso se debió principalmente a un aumento de los inventarios mayor al estimado, alcanzando 196.000 millones de pies cúbicos. En el sector agrícola, los retornos fueron mayormente negativos. El trigo y el maíz registraron caídas del 1,67 y 1,01% respectivamente. Mientras tanto, la soya se mantuvo estable con un incremento del 0,34%. Las caídas se explican por una reducción de las preocupaciones sobre el impacto del clima frío en las cosechas. Pasando a las noticias de la semana, tenemos que en primer lugar Trump lanza su mayor ofensiva contra China, su mayor ofensiva económica contra China en su segundo mandato. La administración de Donald Trump ha implementado una serie de medidas dirigidas a China en áreas de inversión, comercio y otros asuntos, lo que aumenta el riesgo de que las relaciones entre Estados Unidos y su principal rival económico se deterioren pronto. Recientemente, el presidente Donald Trump presentó un memorando en el que pide a un comité gubernamental clave que limite el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estratégicos. Además, la administración ha solicitado a las autoridades mexicanas que impongan aranceles a las importaciones chinas. Esta medida surge tras el traslado de algunas empresas chinas a México con el fin de evitar los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump. Estados Unidos también ha propuesto tasas sobre el uso de buques comerciales fabricados en China para contrarrestar el dominio de esta nación en la producción naval. Como resultado, las acciones de las empresas navieras chinas cayeron hoy lunes, mientras el índice de referencia CSI disminuyó un 0,2%. En contraste, el yuan onshore subió un 0,1%. Estas medidas representan un enfoque más contundente hacia Pekín en el inicio del segundo mandato de Donald Trump, lo que podría complicar un acuerdo para reducir el superávit comercial de China con Estados Unidos, un objetivo que el presidente ha manifestado querer alcanzar. El memorando, que instruye al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, un panel que examina las propuestas de entidades extranjeras para adquirir empresas o propiedades estadounidenses, es la medida más significativa de esta serie. Al referirse a Pekín como un adversario extranjero, se señala que estos cambios son necesarios para proteger las joyas de la corona de tecnología, los suministros alimentarios, las tierras de cultivo, los minerales, los recursos naturales, los puertos y las terminales marítimas de Estados Unidos. El gasto de China en Norteamérica cayó a finales del año pasado, por debajo de los niveles observados durante el peor periodo de la pandemia. Esta baja se debe en parte a que los posibles inversionistas estaban esperando el resultado de las elecciones de noviembre. Las nuevas restricciones añaden un obstáculo más a cualquier recuperación en este ámbito. Después de la publicación del memorándum, Pekín instó a Washington a dejar de usar las cuestiones económicas y comerciales como un arma. El esfuerzo del gobierno estadounidense por reforzar la revisión de los lazos comerciales por razones de seguridad podría socavar la confianza de las empresas chinas que invierten en Estados Unidos, afirmó el Ministerio del Comercio. De igual manera, el viernes por la tarde se publicaron los índices de confianza de la Universidad de Michigan, los cuales son significativos ya que representan los primeros indicadores dados a conocer por la entidad desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La confianza del consumidor estadounidense disminuyó a fines de febrero, ya que las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron debido a las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump en los precios.
Según la lectura final de febrero de la Universidad de Michigan, el índice de confianza cayó de 71.7 a 64.7. La mediana de las estimaciones de la encuesta de Bloomberg era de 67.8. Todos los componentes del índice se deterioraron, destacando una disminución en las condiciones para adquirir artículos de alto valor. Más de la mitad de los consumidores encuestados manifestó que espera un aumento de la tasa de desempleo durante el próximo año, la mayor proporción desde el 2020. Los consumidores prevén que los precios aumenten a una tasa anual del 3,5% en los próximos de 5 a 10 años, según los datos publicados el viernes. En el plazo de 12 meses, las expectativas de inflación también se elevaron, alcanzando el 4,3%. Las expectativas inflacionarias han cobrado relevancia, dado que las amenazas de guerras comerciales afectan las proyecciones de precios que enfrentan los consumidores estadounidenses. Como resultado, la confianza ha disminuido este año, deshaciendo en parte la mejora que se observó tras la elección de Trump en noviembre, impulsada por el entusiasmo entre los republicanos y la esperanza de que la inflación se moderaría. Las previsiones de inflación a largo plazo son ahora más elevadas que los 2 años previos a la pandemia y muestran una incertidumbre considerable, especialmente a la luz de los cambios en la política bajo la nueva administración presidencial, según el informe separado sobre la inflación de la Universidad de Michigan. La incertidumbre en torno a los aranceles y su posible impacto en los precios del consumidor puede tener implicaciones para las tasas de interés. Los funcionarios de la Reserva Federal han indicado que no tienen prisa para reducir aún más las tasas, dados los avances en materia de inflación que se ha estancado. El indicador de condiciones actuales disminuyó de 75.1 a 65.7, reflejando un deterioro en la percepción de los consumidores sobre su situación financiera. La caída del índice de confianza general fue impulsada principalmente por los demócratas y por los independientes políticos. Como segunda noticia, tenemos que el nuevo líder de Alemania apuesta por reducir la dependencia de Estados Unidos. El líder conservador de Alemania, Friedrich Merz, salió victorioso en las elecciones del domingo, pero los resultados lo dejaron en claro que necesita actuar rápido para formar un nuevo gobierno. Aunque su alianza CDU-CSU obtuvo el 28,6% de los votos, la única forma viable de conseguir una mayoría en el Bundestag es asociándose con el canciller Olaf Scholz y sus socialdemócratas, que están en una situación complicada. A pesar de que los socialdemócratas terminaron en tercer lugar con un 16,4%, su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, seguirán teniendo un papel importante en las negociaciones de coalición. Por otro lado, el partido de la derecha alternativa para Alemania, AfD, duplicó su apoyo y se convirtió en el segundo más fuerte con un 20,8%. Aunque el AfD será el principal partido de oposición, Merz ya destacó cualquier alianza con ellos, lo que limita su poder en el Parlamento. Merz se comprometió a actuar rápido y evitar largas negociaciones de coalición que podrían estancarse durante meses mientras se discuten los detalles y se reparten los puestos clave, como el Ministerio de Finanzas. Esta elección llega en un momento delicado, ya que la economía alemana enfrenta 2 años de contracción, la guerra de Rusia con Ucrania y la amenaza de la guerra comercial global por parte de Donald Trump, que podrían afectar gravemente al sector industrial alemán. Merz advirtió que si el próximo gobierno no logra reactivar la economía y controlar la inmigración, el AfD podría ganar poder en las próximas elecciones, lo que podría poner en riesgo la posición de Alemania en la Unión Europea. La política alemana se está fragmentando cada vez más, en 5 partidos entrando en el Bundestag y otros 2 muy cerca de hacerlo. A medida que crece el número de partidos, se vuelve más difícil para los centristas formar un gobierno estable y efectivo. Alicia Weidel, candidata a canciller por el AfD, prometió cazar a los futuros partidos gobernantes acusando de antidemocráticos las políticas que mantienen fuera del poder. Dejó claro que su partido se opondrá a cambios en los límites constitucionales sobre el endeudamiento que afecta la capacidad de Alemania para invertir en defensa e infraestructura, mientras lidia con el aumento de los costos de pensiones y bienestar social. Futuros del DAX y el euro se fortalecieron, ya que los resultados estuvieron en línea con lo esperado por los mercados. El informe del índice del IFO mostró que el
el optimismo entre las empresas alemanas está en aumento, alimentando las esperanzas de una recuperación. Por otro lado, la izquierda fue uno de los pocos ganadores de estas elecciones, aumentando casi 4 puntos porcentuales hasta el 8,8%. El partido ha sobrevivido a la salida de Sarah Wagenknecht, quien formó un nuevo partido prorruso que no logró suficiente apoyo para entrar en el Parlamento. El regreso de la gran coalición de los conservadores y socialdemócratas podrá dar una apariencia de estabilidad, ya que esta alianza respalda 3 de los 4 mandatos de Angela Merkel, aunque su mayoría sería bastante ajustada. Las divisiones en Alemania también quedaron evidentes en los resultados de las elecciones en este país, donde más de la mitad del electorado votó por partidos marginales y casi un tercio apoyó al AfD. Alemania necesita urgentemente reformas profundas para recuperar la competitividad en sectores industriales clave y sigue estando expuesta a los problemas económicos de China. Además, su superávit comercial con Estados Unidos ha generado ira de Donald Trump. Como tercer lugar, tenemos que los mercados están atentos al reporte de resultados de esta semana, destacando por sobre todo el reporte de resultados de Nvidia el miércoles, empresa que hace un par de semanas perdió más de 400.000 millones de dólares tras el despliegue de DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china. Ahora bien, en cuanto a las empresas que reportaron la semana pasada, destacan HSBC, Alibaba y Walmart. En primer lugar, HSBC reportó sólidos resultados para el 2024, alcanzando los 32.3 billones de dólares en el beneficio ante los impuestos, lo que representa un crecimiento del 6% interanual. Los ingresos fueron estables en 65.9 billones de dólares y el beneficio después de impuestos subió a 25 billones de dólares. La empresa aprobó un dividendo de 0.87 dólares por acción y un programa de recompra de acciones de hasta 2 billones de dólares. Además, completó la venta de negocios en varios países y fortaleció su estrategia en Wealth con un crecimiento de 18% de ingresos y expansión en China e India. En segundo lugar, Alibaba superó las expectativas el tercer trimestre del 2025, impulsado por sus plataformas de Taobao, Tmall y el negocio en la nube, que creció un 13%. Los ingresos online aumentaron un 5,4% y el EBITDA subió un 4,2%. La rentabilidad mejoró gracias a una nueva herramienta de publicidad y tarifas de software. Aunque el negocio internacional amplió pérdidas, la demanda de aplicaciones de inteligencia artificial, foco principal del grupo, impulsa el crecimiento futuro. Tras recortes de empleo y competencia feroz, Alibaba recupera atracción en comercio electrónico y margen de EBITDA, con apoyo del gobierno chino en la carrera tecnológica frente a Estados Unidos. Finalmente, Walmart reportó un aumento del 4,1% en sus ventas de Estados Unidos durante el cuarto trimestre, pero sus acciones cayeron un 8% debido a las proyecciones de ganancias y crecimientos inferior a lo esperado. La compañía anticipa ganancias de 2,5 a 2,6 dólares por acción para 2026, por debajo de 2,67 dólares estimados y un crecimiento de ventas anual de 3 al 4%. Aunque las ganancias netas cayeron un 4,4%, los analistas consideran que Walmart mantiene un desempeño sólido. En cuanto al desempeño de las acciones, vemos que en el ámbito de las acciones norteamericanas, SanDisk Corp, innovador global en tecnología de memoria flash y avanzada, ha destacado con un aumento del 37,44%. La compañía completó oficialmente su separación de Western Digital y comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo de CNDK. En segundo lugar, se encuentra Super Micro Computer, que cerró la semana con un alza del 17,03%, a pesar de las nuevas acusaciones de Heidelberg Research sobre controles de exportación y relaciones con proveedores. La acción sigue recuperándose. También al alza se encuentra Analog Devices, que cerró la semana con una subida del 11,32%. La compañía superó las expectativas para el primer trimestre en ingresos, impulsado por la recuperación de la demanda de chips, especialmente en el segmento de consumo. Por otro lado, en el S&P, Axon Enterprises cerró la semana con una caída del 28,9%, marcando su peor desempeño. Las preocupaciones sobre las perspectivas de la compañía tras la ruptura con su ex socio Flock Safety, junto con inquietudes sobre la valoración de sus acciones y la creciente competencia, afectaron el desempeño.
En segundo lugar, se posiciona Akamai Technologies, que cayó un 23,28% debido a una disminución en las ganancias reportadas del cuarto trimestre y anuales, además de perspectivas de ingreso para 2025 que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Le sigue Celanese, que presentó una disminución del 22,48% debido al pronóstico pesimista para el año, acompañado de un deterioro de la demanda y resultados deficientes para el 2024. En cuanto al ámbito de las acciones chilenas, las inversiones de la construcción ILC lideró la semana con una alza del 3,46%. La compañía publicó un comunicado con el resultado de su oferta pública de adquisición, OPA, sobre el Banco Internacional, alcanzando con una participación aproximada del 78%. Le sigue la compañía Sudamérica de Vapores, CSAV, que avanzó un 3,06%. La compañía es uno de los principales accionistas de la compañía alemana Hapag-Lloyd. Recientemente, la compañía alemana junto con Maersk firmaron un acuerdo para una nueva colaboración operativa a largo plazo llamada Gemini Cooperation, que comenzará en febrero del 2025. En tercer lugar, Salfa Corp cerró la semana con un incremento del 2,49% en los últimos 12 meses. La acción presenta un alza gracias a las buenas perspectivas de la actividad minera y mejores condiciones financieras. La compañía, además, lidera la construcción del proyecto minero Centinela, que supone una inversión de 4.400 millones de dólares. Al alza también se encuentra Quiñenco, que presentó un aumento del 2,36%. Banco Santander, por otro lado, registró su peor desempeño de la semana, con una caída del 3,95%. La entidad ha comenzado la búsqueda de los clientes que realizaron 1 millón de fraude. El modus operandi consistió en aprovechar una falla de seguridad que permitió a 20 clientes retirar dinero debido al desfase de la anulación de compras. Le sigue Almendral, con una baja del 3,69%. En tercer lugar está Sonda, que disminuyó un 3,19%. A la baja se encuentra Ripley, con una caída del 3,15%, que recientemente anunció el cierre de la billetera digital Check, la cual dejará de operar el 31 de mayo del 2025. En cuanto a los datos económicos, tenemos que será una semana marcada por datos clave a nivel global. Hoy lunes se publicará el CPI o el IPC en la eurozona y la decisión de tasas en Israel. Mañana martes, Corea del Sur anunciará su decisión de tasas, mientras que en Estados Unidos se revelará el índice de confianza del consumidor. El miércoles destacan los resultados de Envía y la reunión de G20 en la Ciudad del Cabo. El viernes será el día más cargado, con datos de inflación y desempleo en Alemania, PIB de India, indicadores económicos de Japón y cifras de inflación en Estados Unidos, además de discursos de miembros de la Reserva Federal. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.